Mi nombre es Fabiana Fabián. Les voy a hablar sobre los medicamentos. Los medicamentos son productos utilizados para auxiliar en la cura, prevención y diagnóstico de enfermedades. Estos productos tienen como base una o más sustancias denominadas principios activos. ¿Pero cómo se forman? El principio activo o fármaco que va a ejercer la acción farmacológica y los ingredientes inactivos que denominamos auxiliar de formulación y permite transformar el fármaco en medicamento. ¿Cuáles son las formas de presentación de los medicamentos? Existe el sólido, el semisólido, el líquido y el gaseoso. El sólido están los comprimidos, las grajeas, las cápsulas, los polvos y píldoras. Y también están con ellos los supositorios y las implantaciones que se colocan debajo del brazo o bien sea para anticonceptivos. Los semisólidos son los ungüentos, las cremas y las pomadas. Los líquidos son las soluciones, los jarabes y las suspensiones. Y los gaseosos son las anestesias. ¿Cuáles son los requisitos para que un medicamento pueda ser usado? Primero tiene que ser seguro, que sean pequeñas las causas adversas. Debe ser eficaz, que consiste en los efectos propuestos. Y la calidad debe tener el cumplimiento de los requisitos previstos. La calidad, en resumen, es la materia prima, el control de continuo y control de medicamento. Significa el proceso de fabricación. Las características del medicamento deben tener identidad, pureza, potencia, uniformidad, estabilidad y biodisponibilidad. La información importante para observar en los medicamentos son el nombre genérico del principio activo, el nombre comercial, el registro sanitario, la fabricante, el responsable técnico, validad, número de lote, concentración de fármacos, el envase y el empaque y la inserta. No se debe ingerir medicamentos sin prescripción. Una droga es toda sustancia química cuya acción es capaz de modificar o interferir en el funcionalismo celular y producir un efecto o respuesta biológica de las células o tejidos. El mecanismo de acción de las drogas puede ser a través de la interacción con un receptor farmacológico, un efecto enzimático o por sus propiedades físico-químicas, y las respuestas celulares pueden ser variadas dependiendo del sistema celular o tejido. Cualquier fármaco es una droga, pero todas las drogas no son fármacos. La primera diferencia entre una droga y un fármaco es el uso que se hace de la sustancia. Por ejemplo, la morfina es un fármaco utilizado para calmar el dolor grave de algunas enfermedades como el cáncer. El concepto de droga o fármaco incluye en medicina a todas las sustancias químicas biológicamente activas. Los autocoides son agentes producidos por el propio organismo, por ejemplo, la histamina o la serotonina. Los xenobióticos son agentes químicos extraños al organismo que administrados son capaces de producir efectos biológicos. La droga o principio activo es así la parte constitutiva fundamental del medicamento o presentación farmacéutica, que a su vez facilita su administración a los pacientes. Me presento, mi nombre es Ade Flores y hoy les voy a hablar sobre el principio activo. El principio activo es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizadas en su producción se convierten en un compuesto activo de dicho medicamento, destinados a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas o de establecer un diagnóstico. Los medicamentos genéricos, como los demás medicamentos, están compuestos por dos elementos, el excipitante y el principio activo. Mientras los excipitantes ayudan a preparar, conservar y administrar los medicamentos a que tengan una forma farmacéutica deseada, sea cápsula, jarabe, inyección, pomada o aerosol, los principios activos son los responsables del efecto farmacológico. Entre los principios activos más conocidos y usados tenemos los analgésicos, los antiinflamatorios, los ansiolíticos y los relajantes musculares, los cuales hoy en día no son muy importantes en el día a día, los cuales ayudan a mitigar o combatir dolores. Mi nombre es Raduan Yamul y yo vengo a hablarles un poco sobre lo que es vacuna. La vacuna fue descubierta por el médico inglés Edward Jenner en 1798. Este descubrió que al utilizar el virus de la viruela de las vacas en los humanos, estos quedaban inmunizados frente a la viruela humana.
Es por eso que el término vacuna proviene del latín vaccinus, que es perteneciente o relativo a las vacas, de vaca, V-A-C-A. La vacuna es un preparado que se basa en microorganismos muertos, debilitados o vivos, como bacterias, hongos, parásitos y, en forma más limitada, virus o riquecias, que se administra a una persona para prevenir, atenuar o tratar enfermedades infecciosas. La vacuna se administra para producir en el receptor inmunidad contra un microorganismo en particular. La gente en general está constantemente expuesta a gérmenes productores de enfermedades, ya sea en el aire, en los objetos, en los alimentos, incluso hasta en el sexo. El propósito de las vacunas consiste en estimular los naturales mecanismos de defensas de los organismos para que produzcan anticuerpos contra un germen en particular. En el caso de la persona vacunada sea atacada por el germen, el cuerpo está preparado para hacerle frente. Los riesgos son mucho menores, puesto que la cantidad de gérmenes usados en la vacuna y el tiempo de exposición están cuidadosamente controlados, casi siempre. Gracias a la inmunización por medio de la vacunación se ha logrado erradicar enfermedades como viruela, la poliomielitis, hepatitis, entre otras. Por lo general, una vacuna proporciona protección por el resto de la vida. Para algunas infecciones requieren la inclusión de una o más vacunas. La persona debe consultar al médico en cuanto a cuáles debería recibir ella o sus hijos o personas allegadas, si se trata de ellos, dependiendo del orden y de las edades. Esto varía. Los distintos tipos de vacunas que existen 3 métodos principales para diseñar una vacuna. Esos métodos se distinguen en función de si en ellos se utilizan virus o bacterias íntegros, solo los fragmentos del agente patógeno que indican una respuesta del sistema humanitario, o solamente material genético que contiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el virus. Muchas gracias. Mi nombre es José Daniel García y, reforzando lo que ya antes mis compañeros mencionaron, quiero acotar que desde las más antiguas civilizaciones el hombre ha utilizado como forma de alcanzar la mejoría en distintas enfermedades productos de origen vegetal, mineral, animal o en los últimos tiempos sintéticos. El cuidado de la salud está en manos de personas que ejercen la doble función de médicos y farmacéuticos. Un medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica presentado para el expendio y uso industrial o clínico, y destinado para la utilización en personas o en animales, dotado de propiedades que permiten el mejor efecto farmacológico o de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas enfermas, o para modificar el estado fisiológico. A grandes rasgos, y antes de entrar a detallar las diferencias, podemos considerar un fármaco como un simple principio activo, es decir, una molécula de síntesis artificial u obtenida de la naturaleza, cuya composición conocemos a la perfección y que al entrar al organismo sabemos qué cambio genera. Un medicamento, en cambio, es el resultado de la combinación de uno o más fármacos mezclados, además con otras sustancias que, pese a no ser principios activos, ayudan a que el fármaco cumpla con su función en el organismo. Una droga es una mezcla de compuestos entre lo que al menos uno tiene actividad farmacológica, es decir, es un fármaco o principio activo. De todos modos, la composición no está tan clara ni mucho menos regulada, por lo que sus efectos en el cuerpo son difíciles de prever y suelen provocar problemas de salud física o emocional. A continuación veremos de forma más detallada qué diferencias hay entre estas 3 sustancias que tradicionalmente consideramos sinónimos. La primera que damos a conocer es la finalidad de la sustancia, que, como hemos dicho, un fármaco es un principio activo, un medicamento uno o más varios principios activos, mezclados con otra sustancia sin acción farmacológica, pero cuyos efectos en el cuerpo se conocen a la perfección. Una droga, en cambio, es también una mezcla de un principio activo, pero con sustancias no reguladas y cuyos efectos en el cuerpo son menos previsibles. Por otro lado, tenemos el número 2, que es el número de compuestos en un fármaco. Tiene una sola sustancia, un principio activo, nada más. En esta molécula ya tiene todo lo necesario para desarrollar su acción farmacológica y alterar con fines médicos la fisiología de las células de nuestro cuerpo. Un fármaco es un solo principio activo.
También tenemos la número 3, que es la regulación. Y tenemos que la regulación de los fármacos y medicamentos es de lo largo mucho más estricta que las drogas, básicamente porque son legales y la mayoría de las drogas no. Y las que son legales no son penalizadas por comprometer la salud de los consumidores. Por último tenemos la denominación, que en lo que se refiere a denominación es decir, darle nombre a una sustancia. Sí que encontramos diferencias entre fármacos y medicamentos, y es que los fármacos, al ser principios activos, su denominación viene regulada por las instituciones científicas, que le dan un nombre oficial internacional. En otras palabras, normalmente no tienen un nombre comercial, aunque hay veces en las que las farmacéuticas sí que consiguen patentar estos principios activos.